Hola, buenas tardes a todos. Todas bienvenidas a este episodio formalmente del evento de presentación de investigaciones del Coloquio de Filosofía de la Religión y de la Espiritualidad en su tercera edición. Para nosotros es todo un placer poder estar aquí teniendo este evento, dado que es el primer evento que tenemos donde presentamos investigaciones o publicaciones de diferentes miembros, en este caso de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión. Ahora, lo que quiero presentarles es a tres personas que son justamente miembros de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión, que hoy nos van a estar acompañando en este evento. Primero quisiera darles la bienvenida, primero a Lina Marcela Cadavid, a Steven Valencia y a Carlos Mario Moreno. ¿Cómo están? Muchas gracias, Nicolás. Vale, bien. Bueno, para la presentación de hoy lo que vamos a manejar es un esquema muy particular, un poco parecido al conversatorio que tuvimos la sesión pasada, en el tanto que tanto Lina como Steven van a presentar una idea de lo que han investigado durante cierto tiempo y también de unas publicaciones que han sacado en diferentes revistas. Además tendremos la compañía de Carlos Mario Moreno, quien nos va a estar ayudando a profundizar una vez se hagan las presentaciones en los diferentes temas que pues, han venido manejando. De esa forma, quiero dar la bienvenida a Lina Marcela Cadavid, quien es licenciada y magíster en Filosofía de la Universidad de Antioquia, doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, miembro del Grupo de Investigación de Filosofía y Teología Crítica. Además, es docente de la Universidad Católica de Luis Amigó y es miembro de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión. También está Steven Valencia Marín, que es maestrante y licenciado en Filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien también es licenciado en Ciencias Religiosas e investigador asociado de la Universidad Católica de Pereira, integrante de los grupos de investigación del fenómeno religioso y filosofía antigua y miembro de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión y del Centro de Estudios Clásicos y Medievales. Además, pues digamos que Steven tiene unos intereses disciplinares que digamos que se centran en la filosofía clásica y epicureísta, además de la percepción del pensamiento griego en los padres de la Iglesia, que son especialmente tomados desde los apologistas griegos y capadocios. También Carlos Mario es un filósofo en formación de la Universidad del Bosque, columnista y editor de la revista Horizonte Independiente, miembro de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión y de la Society of Christian Philosophers. Siendo así, lo primero que vamos a hacer es, pues yo voy a dirigirme un momento a nuestro público que nos está viendo en este momento, para decirles que si tienen preguntas las pueden dejar en el chat de YouTube que están viendo, y adicionalmente una petición que les hago, al igual que en el conversatorio pasado, y es, si tienen una pregunta, ya después cuando sea la hora de ser leídas, pueden hacerla o bien general, o sea, que no pongan ningún nombre, y eso se tomará para que cualquiera, tanto Steven, Lina o Carlos Mario, puedan responderla. O por el contrario, si tienen una pregunta particular para Steven o para Lina, escriban en el comentario Steven o Lina y hacen la pregunta. ¿Vale? De esa forma, le doy la palabra a Lina, quien va a estar haciendo su presentación sobre el texto que publicó en la revista de teoría, revista del Colegio de Filosofía, llamado SACE, Prácticas desde la Vacuidad. Entonces, Lina, te cedo la palabra y bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Quiero darles las gracias a Carlos Mario por invitarme, por la presentación y a Steven también que nos acompaña. Les voy a presentar, digamos, lo más reciente que he estado investigando en torno a mis intereses con respecto a la relación entre filosofía y religión. Pero antes quisiera contextualizar un poco como la trayectoria de mi investigación. Me parece como importante para entender por qué llego como a establecer esta relación entre filosofía y budismo zen específicamente. Bueno, mi interés por lo que podríamos llamar la experiencia mística y las experiencias espirituales ya tiene varios años. Comienza con mi estudio de maestría, donde intenté hacer una relación entre experiencia mística y epistemología, pues la epistemología que se conoce como evolucionista, porque mi formación en pregrado, en la licenciatura en filosofía, fue especialmente en teoría del conocimiento, en filosofía de la ciencia y en epistemología. Y en mi tesis de maestría quería responder la pregunta de, pues, ¿por qué los místicos afirman que pueden conocer el mundo tal y como es? Digamos que la pregunta para quien se ha interesado por la teoría del conocimiento, que empieza a tener pues
como una relevancia muy importante, especialmente en el contexto de la modernidad, con la idea del sujeto y el objeto, y digamos que en los estudios de filosofía de la ciencia, la idea de que pues, la realidad no puede conocerse tal y como es, pues me llamaba bastante la atención, y entonces poder realizar como ese diálogo. De ahí surgió un concepto que tomo de un psicólogo norteamericano, Arthur Degman, y es el de desautomatización. Entonces logré hacer como una lectura, digámoslo así, epistemológica de la experiencia mística, que me permitió, digamos, señalar cómo ese diálogo entre mística y teoría del conocimiento permitía ampliar las perspectivas justamente de la noción de conocimiento. Pero mientras hacía mi tesis de maestría, me di cuenta que era como incompatible escribir una tesis sobre mística sin hacer una práctica espiritual, digámoslo así. Obviamente en ese momento no pensaba, y es muy difícil, digamos, planteárselo así como una especie de meta, de que podría llegar a tener un tipo de experiencia mística en el sentido pues completo del término para las tradiciones religiosas, pero me parecía fundamental empezar a hacer una práctica espiritual, porque finalmente hay muchos aspectos del tema de la mística. Yo me interesé en principio por la corriente de la fenomenología de la mística, que es imposible entenderlo si uno no está cerca de una práctica espiritual, y me acerqué al budismo zen. Yo vivía en la ciudad de Medellín, y allí había una comunidad que practicaba zen. Entonces comencé a acompañar la práctica y bueno, finalmente encontré en la práctica zen, digamos, como un poder habitar la religión sin tal vez los conflictos que a veces le puede uno generar como interesado en la filosofía, algunos aspectos de la tradición católica. Entonces empecé a practicar Zen. Mi tesis de maestría no fue directamente sobre el Zen, pero sí se basó especialmente, digamos, en lo que podríamos llamar la filosofía de la India, y que fue a través de la filosofía de la India que pude como hacer esa vinculación con la teoría del conocimiento, porque entre mis búsquedas hallé pues que se podría hablar de una manera total de una filosofía de la India. Algo particular, digamos, del pensamiento filosófico oriental es justamente que no podríamos hablar de la filosofía oriental como solemos hacerlo con la filosofía occidental, sino que habría que dirigirse al pensamiento, digamos, como de cada región o de cada país. Entonces yo seguí mi práctica, seguí trabajando y publicando sobre este tema de mi tesis de maestría, concentrada en la noción de desautomatización, poderla dilucidar, establecer nuevas relaciones entre el conocimiento y la experiencia mística, la posibilidad también de, digamos, transformar o resignificar la noción de conocimiento. Y entonces arribo a mi doctorado, mientras seguía haciendo mi práctica. Entonces, después de pasar de la teoría del conocimiento, sentí que era necesario hacer un acercamiento ético, digamos así, a la mística. Lo cual en principio resulta bastante conflictivo, porque cuando empiezo a leer los relatos de los místicos de diversas tradiciones, yo me concentré en algunos relatos de la tradición cristiana, pero especialmente de la tradición de la India, budista y taoísta. Uno encuentra cierta tensión entre, digamos así, esos relatos que hablan obviamente del comportamiento del monje o comportamiento del practicante y la ética, digámoslo de esa manera. Y es un poco lo mismo que pasaba con la tesis de maestría, pues había un conflicto por la noción que solemos tener de teoría del conocimiento, la noción de conocimiento, y también en este caso, porque mi lectura parte desde Occidente. Finalmente, en este diálogo intercultural hay que, pues, o el inicio es de carácter hermenéutico, digámoslo así, pues en un principio como de una manera muy gadameriana, y luego pues acercándose más a la hermenéutica diatópica de Panikkar, de poder
conversar con una tradición con la que uno no tiene, digamos, algo en común o nada en común. Entonces, ¿cómo hacerlo? Podríamos decirlo así. En ese sentido, creo que justamente el aspecto común, porque hay que empezar como a tejer ese puente, es justamente la práctica espiritual. Entonces, si uno aborda de una manera fenomenológica el tema de la práctica espiritual, y con fenomenológica me refiero a empezar a leer los relatos, ¿cierto? Y entonces acercarse un poco a través de la persona que escribe en esta época o en épocas pasadas. Entonces, uno hace ese acercamiento como fenomenológico, hallando rasgos que son comunes, no iguales, digámoslo así, no algo que anule la diferencia, pero sí rasgos que son comunes. Y un rasgo que es común, digamos así, cuando lee los relatos, y es algo que me parece se articula tanto con el tema del conocimiento como de la ética, es un rasgo que Juan Martín Velasco, un fenomenólogo de la religión español, menciona como pasividad. Él llama la pasividad mística. Él obviamente está pensando más que todo en la tradición cristiana y está haciendo pues los puentes con otras tradiciones. Entonces, esta idea de la pasividad es fundamental porque es a través de esa pasividad que nosotros podemos pensar una transformación del ser humano en su totalidad, no solamente del místico, sino del ser humano, y eso fue algo que para mí era fundamental, es decir, poder integrar lo que se llamaría la experiencia mística a la experiencia, digamos así, cotidiana de cualquier ser humano, pensar que no pertenece solamente a tradiciones religiosas específicas, sino que es una faceta de los seres humanos en general que, digamos, se embarcan en ese viaje, en ese camino de transformación espiritual. Entonces, para poder entonces hacer como ese tránsito desde lo místico a lo espiritual, me apoyé en mi tesis de doctorado en Michel Foucault y este tema de las prácticas de sí, pero entonces era necesario también hacer una resignificación de las prácticas de sí que propone Foucault, pues porque nos enfrentamos especialmente a un tipo de experiencias espirituales que no apuntan a la constitución, digamos así, de una nueva subjetividad, podríamos decirlo así, sino antes más de una deconstrucción de esa subjetividad. Y no en unos términos filosóficos, sino en unos términos prácticos, en unos términos de mantener una práctica continua que se extienda en el tiempo, y en la cual pues hay una transformación no solamente en el orden intelectual afectivo, sino que yo incluso diría en el orden casi que neurobiológico, es decir, las prácticas espirituales y las prácticas místicas que se hacen constantemente, que se hacen con disciplina, y eso es fundamental allí, pues Foucault también lo reconoce. No solamente logran una transformación estética, digamos así, de la existencia, sino que lo que es más impresionante es que logran una transformación en el orden neurobiológico, podríamos decir de esa manera. Entonces, esta cuestión que les digo de la pasividad, ese rasgo de cualquier práctica espiritual en el que, digamos, se da un paso a un tipo de sujeto, digamos, que tiende a controlar, a ordenar la realidad, a categorizarla. Incluso no lo estoy diciendo pues de una manera política, sino epistemológica, aunque obviamente hay un paso allí hacia la política necesario, que a mí me falta, por ejemplo, hacerlo, que todavía no me siento con las herramientas para hacerlo, pero que me parece fundamental. Pero tanto en el ámbito ético como nociológico, hablaríamos entonces de un sujeto que tiende a ordenar, categorizar la realidad, finalmente pues a ponerla como a su disposición, y esta afirmación no tiene ningún peso, pues digamos así como normativos, no es así como hacemos el trato con el mundo. Con esta pasividad que se genera en la práctica espiritual, pues ahí es donde se logra una transformación profunda del ser humano. Entonces uno diría, bueno, ¿y dónde se ve como esa pasividad? Yo creo que pues mirando la misma práctica, en este caso la práctica del Zen, que es a la que yo me he acercado, es justamente el Zazen, ¿cierto?
la práctica del Zen tiene dos, digamos así, maneras o dos formas, es el Zazen y el Shikantaza, que ahorita voy a explicar un poco en qué consisten. Y entonces, bueno, adoptar la postura del Zazen, digamos que comienza siendo como la primera aceptación de esa pasividad. Incluso para un maestro Zen, Dogen, que es uno de los primeros maestros Zen del Japón, adoptar la misma postura ya conlleva la transformación espiritual, podríamos decirlo así. Entonces, la pasividad empieza por allí, por adoptar esa postura, y podríamos decirlo no solamente en el Zen, sino en la tradición cristiana, en el yoga, en otras tradiciones. Adoptar estas posturas que, como dice Mircea Eliade, invierten, digámoslo así, nuestra relación automática justamente con el cuerpo, nuestra relación automática con la mente y nuestra relación automática con los afectos, ¿cierto? El tema del automatismo, además, pues del automatismo de la conducta o del pensamiento, no tiene tampoco una carga normativa. En realidad, pues en mis estudios lo que yo he podido comprender es que termina siendo, digamos así, un comportamiento adaptativo necesario, pues automatizarse en algún momento, automatizarse cotidianamente. Pienses en el automatizarse para manejar el carro, por ejemplo. Nosotros eso no lo evaluaríamos, digamos así, de una manera como buena o mala, no, es algo que tenemos que hacer para podernos adaptar a esa situación. Pero la cuestión es cuando esos automatismos, digámoslo así, que son necesarios de manera adaptativa, empiezan entonces como a vincularse con nuestras relaciones con los otros, digamos decir, nuestras relaciones con el mundo, y esas se automatizan. Entonces, de alguna manera, estas formas de desautomatizarse, que no son solamente las formas de la tradición espiritual, hay muchas otras, el arte, por ejemplo, las prácticas artísticas y estéticas serían unas, pero lo que yo logro entender con las tradiciones espirituales es que logran una desautomatización que se mantiene en el tiempo, digámoslo así, porque es algo que se vuelve una disciplina constante. Entonces, es justamente que se adoptan formas, digamos así, de estar en el mundo durante la práctica que invierten, digamos así, esos automatismos, que es un poco como lo que pasa en la práctica Zen cuando uno toma el Kohin, el Zafu. Bueno, aquí no, bueno, lo tengo en el cuarto, ahorita tal vez se los pueda mostrar, el Zafu, y uno se sienta, intenta hacer la postura que hizo Buda, porque eso es como fundamental, digamos, poderse conectar con esa tradición, pues cuando nos sentamos en el Zafu es conectarse con la tradición desde Buda, desde el momento en que él se sienta bajo el árbol de la Bodhi y se ilumina. Entonces, seguir esa tradición de todos los maestros, digámoslo así, sentirse en vínculo con esa tradición, sentarse, adoptar la postura de las manos, la postura de la espalda, de las rodillas, la forma de la respiración. De alguna manera eso empieza inevitablemente a desautomatizar, y con el tiempo lograr lo que pretende el Zazen, que no es eliminar la mente, no es eliminar, digamos, el pensamiento, sino de alguna manera pues reconocerlo tal y como es en principio. Hay una metáfora muy bonita en el Zen donde dice, bueno, se trata como de que la mente es el cielo y las nubes son los pensamientos, y cuando hacemos eso simplemente dejamos pasar las nubes sin aferrarnos a ninguno. Entonces es muy interesante porque no es una práctica que te prohíbe algo, te prohíbo pensar, por ejemplo, te prohíbo que pienses en esto, te prohíbo que te distraigas. Incluso en el Zazen algo fundamental es que cuando se medita mirando a una pared en blanco y con los ojos abiertos, ¿cierto? Y justamente se hace para mostrar que el interés no es retrotraerse del mundo fenoménico, sino poderlo aceptar tal y como es. Entonces, en ese orden de ideas, no se trata de prohibir pensar, sino más bien de lograr no aferrarse a ningún pensamiento. A lo largo del tiempo, lo que, digamos, la experiencia que se tiene es como si efectivamente uno pudiera como sumergirse en una nada, por decirlo de alguna manera. Este tema es muy importante porque digamos que el problema de la mente
ha sido un problema fundamental para el budismo. El budismo surge más o menos en el siglo V antes de Cristo. Y el tema de la mente, bueno, no solamente ha sido un problema para el budismo, sino también para la tradición índica. En los Vedas y especialmente en los Upanishads aparece esta noción constantemente. Y un poco la idea de que el mundo es lo que nuestra mente quiere. Pues incluso hay una tradición mahayana, que es la del Yogacara, que dice todo es mente, digámoslo así. Ahora, en el budismo eso hay que tomarlo prácticamente literal, no en el sentido, digamos, un tanto occidental, podríamos decirlo así. Pero sí, para el Yogacara todo es mente. Entonces, finalmente se trata de conocer esa mente, que es el testigo del mundo, por así decirlo, pero no conocerla en un sentido intelectual, lógico y racional, aunque también eso hace parte del trabajo sobre el conocimiento de la mente, pero no puede ser solamente eso. Claro, eso con un fin soteriológico, eso es fundamental en la tradición budista, sino que está el tema del trabajo, digamos, de la práctica espiritual. Entonces, hay una cuestión importante acá y es un principio fundamental del budismo y es el de que nada permanece. Tal vez ustedes lo han escuchado, lo han leído, han tenido noción de ello. Y de alguna manera, eso es como podríamos entender lo que es ese vacío en el que uno se sumerge cuando practica, ¿cierto? En principio es la comprensión de que nada permanece, de la impermanencia, y eso es lo que se entendería en el budismo como shunyata, ¿cierto? Vacuidad. Pero entonces la pregunta que viene ya así para quien esté interesado en la filosofía occidental es, pero ¿cómo vivimos éticamente bajo la impermanencia? Esa es como la pregunta, digamos, que empieza como a aguijonear de alguna manera a quien se interesa por la filosofía y las discusiones éticas en la filosofía. Porque más o menos podríamos reducir o resumir más bien bastante estos intereses de la ética occidental en decir, bueno, lo que pasa es que finalmente, digamos, hay una tradición deontológica como la kantiana, por ejemplo, que tiene el deber como muy fundamental. Habría otra tradición, digamos, la aristotélica, podríamos decir, está más relacionada con que el fin de la ética es la felicidad a través de la vida virtuosa. Entonces, pues siempre se hacen como una especie de construcciones. También tendríamos una visión pues más utilitarista de la ética, podríamos decirlo así, donde habría un interés por el bien común, pero mediada también como por una constitución fuerte de lo que sería la vida personal. Pero siempre en Occidente hay como unos tipos de imperativos, podríamos decirlo así, si usamos la noción kantiana de una manera pues demasiado flexible, bueno, o distintos imperativos, igual Kant pues en la metafísica de las costumbres también lo permite. Entonces hay como una serie de imperativos, digámoslo así, y modos de vida que se van construyendo como ideales. Hay aspectos de carácter como deontológico, o sea, hay unas exigencias en las formas de vivir. Bueno, también está una cuestión muy importante y es cómo relacionamos, por ejemplo, los juicios sobre lo bueno y lo malo con los comportamientos, digámoslo así, morales. Incluso ahora podríamos hablar también de una ética que involucra el tema de la adaptación biológica, de la evolución. Entonces siempre hay como una especie de patrones que tienen unos imperativos y unas visiones acerca de lo que es lo bueno y lo que sería como lo virtuoso. Al lado de eso podríamos ubicar entonces, por ejemplo, la ética que propone Foucault e incluso Pierre Hadot, ¿cierto? Que tienen que ver más bien con pues las prácticas que realizamos para relacionarnos con nosotros mismos, podríamos decirlo así. Y ese es para mí como el aspecto que saco de la obra de Foucault
para poder responder a esta pregunta en orden del budismo, especialmente del budismo zen, y es, si uno usara los términos de Foucault, Foucault habla de una teleología de las prácticas de sí, aunque no sería algo muy conveniente decir que vivir bajo la impermanencia sería un aspecto teleológico de la práctica zen, pues podemos usar y luego discutir. Vamos, en este caso solamente lo uso de una manera como muy metodológica, muy estratégica para poderles a ustedes acercar a algo que a mí me sigue pareciendo muy complicado, digámoslo así, que sigue siendo para mí como una pregunta constante. Y en ese orden de ideas, entonces está pensar cómo a través de las prácticas nos relacionamos con nosotros mismos para lograr la plenitud. Digamos, eso lo podríamos decir con Foucault. Pero la cuestión es que, digamos, algo que se advierte constantemente en las anécdotas zen es que cuando nos sentamos a hacer zazen o shikantaza, no se puede aspirar a nada, digámoslo así. Y uso la palabra nada de una manera, digamos, fuerte, porque no es solamente no visualizar algo, sino en realidad poder vivir y tener experiencia constante de esa vacuidad, en este caso de esa impermanencia. Entonces, sí, la otra cuestión es, nosotros que somos seres del lenguaje, y si seguimos allí a Aristóteles, y que a través del lenguaje, digamos, se constituye nuestra teleología, ¿cómo podemos vivir éticamente sin aspirar a algo, sin aspirar a ser virtuosos, sin aspirar al bien, podríamos decirlo así? La contrapartida es que tampoco aspiraríamos al mal, tampoco aspiraríamos a la falta de virtud, y que eso dentro de la mentalidad occidental no se ha leído como una apatía hacia el mundo. Que incluso en la historia del cristianismo, de la tradición mística cristiana, esta vivencia de la pasividad, por ejemplo en San Juan de la Cruz, en Santa Teresa, por personas externas a esa vida mística, fue leída como eso, como que el místico o quien practica una técnica espiritual es apático al mundo, no le interesa el mundo, lo que quiere es liberarse de lo sensible, de lo sensual, cuando en realidad se trata más bien de hacer una transformación radical de esa relación. Claro, en el caso, por ejemplo, de la tradición cristiana, podríamos decirlo, viviendo esa unión con Dios, en el caso de la tradición zen, viviendo desde la impermanencia, podríamos decirlo así. Me detengo un momento para decirles la diferencia entre zazen y shikantaza. Shikantaza es un nombre que Dogen, que es uno de los primeros patriarcas zen de Japón, le da a una práctica que, digamos, corporalmente es muy similar a la del zazen, pero lo que sucede es que cuando hacemos zazen, al principio podemos intentarnos como sostener, por ejemplo, en la respiración, ¿cierto? O podemos sostenernos en un koan, que el maestro nos lo entrega, y así sostenemos la meditación, necesitamos concentrarnos. Pero el shikantaza es, digamos, más arduo porque exige que uno no se sostenga de nada, pues prácticamente solamente está la postura, o sea, no tenemos nada más que la postura. Entonces, Dogen incluso decía, pues obviamente esto puede parecer bastante dramático, pero creo que expresa bien lo que les estoy compartiendo, y es que dice, cuando uno hace shikantaza con intensidad, suda sangre, por decirlo de alguna manera, o sea, porque está sentado allí y entonces uno no lo sostiene el koan, no lo sostiene la respiración, solamente tenemos la postura y en eso estamos totalmente concentrados. Entonces, para decirles pues que he mencionado esta palabra de shikantaza. Yo quisiera, para seguir andando en esta cuestión de la ética, presentarles una anécdota zen
Está citada en este libro de Ornstein y Naranjo, pero la pueden encontrar en otros textos zen, y creo que con esta anécdota, porque, bueno, haciendo la tesis de doctorado también vi que una manera de acercar a otros a la tradición era a través de la anécdota, además, pues porque es muy común, o sea, uno en el zen, tal vez en el budismo sí, sobre todo en el budismo mahayana, va a encontrar tratados. Hay un Nagarjuna, por ejemplo, es uno de los filósofos budistas más reconocidos, pero en el Zen uno lo que encuentra son muchas anécdotas, casi pues que no encontraría uno tratados que diluciden intelectualmente la práctica o de una manera, digamos, como analítica. Pero no sé, voy a leer esta anécdota, y tal vez pueda con ella expresarles o transmitirles esto que les estoy diciendo, de cierta tensión entre pues la ética, como entendemos de una manera tradicional el problema de la acción, digámoslo así, en el orden de lo moral, de ser virtuosos, de actuar bien. Bueno, lo que sería esta alternativa que propone Foucault, que digamos saca como ese aspecto axiológico. Eso no quiere decir que se evite, pues una cosa es que de pronto Foucault no lo haya expresado de manera total, digámoslo así, como diciendo estas son las prácticas que deberíamos hacer, eso pues jamás lo haría Foucault. Y ya lo que esta idea de lograr una relación con nosotros mismos desde la impermanencia, desde la vacuidad, desde la nada, desde el evitar aspirar a lograr cierta virtud o cierta manera de ser buenos, podríamos decirlo así, y que eso no se torne como que hubiese una apatía o un desinterés por el mundo y los otros. Bien. Entonces esta anécdota me encanta, espero con ella poder pues como acercarlos a esto que he intentado exponer de una manera teórica. Dice, el maestro Zen Hakuin era conocido entre sus vecinos como aquel que llevaba una vida pura. Una jovencita japonesa muy atractiva, cuyos padres regentaban una tienda de comidas, vivía cerca de la casa. Una mañana, repentinamente, los padres descubrieron con espanto que la muchacha estaba embarazada. Esto puso a los tenderos fuera de sí. La joven al principio se negaba a delatar al padre de la criatura, pero después de mucho hostigar y amenazarla, acabó dando el nombre de Hakuin. Muy irritados fueron en busca del maestro. Es así, fue todo lo que él dijo. Al nacer el niño, lo llevaron a la casa de Hakuin. Para entonces, este ya había perdido toda su reputación, lo cual no le preocupaba mucho, pero en cualquier caso no faltaron atenciones en la crianza del niño. Los vecinos daban a Hakuin leche y cualquier cosa que el pequeño necesitase. Pasó un año y la joven madre, no pudiendo resistir más, confesó a sus padres la verdad, que el auténtico padre del niño era un hombre joven que trabajaba en la pescadería. La madre y el padre de la chica fueron enseguida a la casa de Hakuin para pedirle perdón. Después de haberse deshecho en disculpas, le rogaron que les devolviese el niño. Hakuin no puso ninguna objeción. Al entregarles al niño, todo lo que dijo fue, ¿es así? Cuando se lee esta anécdota, uno se pregunta, ¿es Hakuin nada más que un buen hombre del pueblo que acepta los vejámenes de sus vecinos? Si es de este modo, ¿a la espera de qué o porque no tiene nada que esperar? ¿Qué indica su respuesta? ¿Es así? Su capacidad para controlar sus pasiones, la espera paciente porque el bien surja para el que sufre injustamente, la conquista de una libertad que es dueña furiosa de su futuro o dueña racional de su presente, el desapego a toda ilusión de felicidad en orden al deber que ha de cumplirse, su buena voluntad como hecho irrebatible de la vida moral, la constitución paulatina de una manera inédita de relación consigo mismo y los otros, su capacidad para escoger entre máximas tras un razonamiento práctico, adecuado o es solo una simulación burguesa de la virtud. Como la anécdota de Hakuin, hay muchas narraciones y sentencias zen que parecen advertirnos el mérito de la serenidad y la calma. Su superioridad sobre la impermanencia de los fenómenos
para lograr el ajuste intelectual, afectivo, psíquico, corporal y espiritual a la naturaleza de las cosas. Como afirma el maestro Zen Daishi, si despiertas y comprendes, ya no necesitas hacer esfuerzos vanos. Nada pertenece al orden de Hui. Es decir, nada atañe a la enseñanza limitada que nos dispone contra la vida cósmica, como interpreta el maestro Zen japonés de Shimaru las palabras del maestro chino del siglo VIII. Daishi, además, parece describir a la perfección la vida a la que aspira el maestro, monje y practicante Zen. Retirarse a las profundas montañas, vivir en una pequeña ermita, sentado bajo un gran pino, sereno y tranquilo. Vida sencilla y serena, verdad, belleza. ¿Qué podría suponer una lectura desde Occidente de estas palabras de los maestros Zen? ¿Cómo describir a Hakuin como un hombre pacífico, justo, moderado, respetuoso, considerado valiente, casto, honrado, fiel, creyente, recto, confiado, abnegado, compasivo, altruista, escrupuloso, simple, benévolo, justo, generoso, indulgente, obediente, desinteresado, no envidioso, bondadoso, trabajador? Es decir, ¿apunta el Zazen a esto en el orden moral o ético? ¿A que se conquisten estos valores tras su práctica continua? O de otra forma, ¿cómo hace la práctica de Zazen a un individuo recto? Aquí hay como dos, digamos así, gracias, como venenos, por así decirlo. Uno es esta descripción que hace, que se encuentra en la obra Más allá del bien y del mal de Nietzsche, donde él pues está describiendo especialmente como al individuo del nihilismo, podríamos decirlo así, negativo. Está finalmente describiendo también al hombre que se ha constituido a través de los siglos en la tradición cristiana. Y la noción de recto, que está al final, que es la manera pues como se ha traducido, digamos, la palabra que usa o el término que usa Buda en su discurso en el Monte Benares cuando él se ilumina, que él habla del óctuple sendero, y entonces dice, bueno, hay 8 brazos, por eso se llama el óctuple sendero, y entonces lo que se aspira es a tener una visión recta, una palabra recta, una alimentación recta, incluso un vestir de manera recta. Entonces, digamos que quería hacer esta presentación con un contexto, digamos, de cómo llego a mi investigación, cómo llego al Zen, a la práctica del Zazen, y dejar más bien esto abierto con estas preguntas, podríamos decirlo así, para esperar luego como que ustedes también hagan sus preguntas y podamos conversar. Es algo más, digamos, de carácter abierto, porque es una investigación constante, que una idea pues de responder así es como tendríamos que vivir éticamente bajo la práctica del Zazen o siguiendo, en este caso, la práctica del Zazen. Entonces, lo dejo de esa manera, más bien como abierto, para esperar luego como sus preguntas. Y muchas gracias. Listo, muchas gracias, Lina, por esa presentación. Realmente creo que hay mucho para ahorita poder profundizar y también una muy buena explicación. Entonces, pues, por mi parte, quiero felicitarte. Bien, ahora para continuar con las presentaciones, le voy a ceder la palabra a Steven Valencia para que nos cuente sobre su proceso de investigación en 2 de sus artículos publicados. Uno de ellos, llamado Caracterización teológica de la cosmología de Platón en la apologética de Atenágoras de Atenas, publicada en Albertus Magnus, y Estimación erótica del amor cristiano en las Confesiones de San Agustín, publicado en Persías, ¿va? Entonces, bueno, Steven, te cedo la palabra y comenzamos con tu presentación. Muchas gracias. A ti, Nicolás, muchas gracias. Y gracias también a los compañeros de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión por invitarnos y por propiciar
precisamente este espacio para socializar un poco las investigaciones que se han culminado, que se llevan en proceso, incluso los artículos que ya están terminados y que incluso están ya abiertos al público. En el caso mío, como Nicolás lo menciona perfectamente, dos de esos artículos, uno que se concentra en la figura de un filósofo que se hace llamar filósofo cristiano como fue Atenágoras, y otro que siendo un poco más posicionado en el ámbito teológico más que filosófico, que es Agustín de Hipona. Estos dos personajes lo que nos posibilitan a nosotros y sobre todo a mí, que leo y he leído bastantemente estos autores, nos llevan a pensar precisamente en el carácter de originalidad cristiana que parece fuera un poco deshecha por los comentaristas que precisamente se dedican a mirar estos nexos que hay entre la filosofía griega, el pensamiento griego y la filosofía o pensamiento cristiano, ¿sí? Aunque algunos dirán que propiamente no hay una filosofía propiamente cristiana. Sin embargo, creo yo que pues, para términos de pensar propiamente una originalidad cristiana, los conceptos filosóficos que uno puede llegar a extraer de estos autores, ¿sí? de los padres de la iglesia sobre todo, quieren indicar una cosa, y esa cosa es precisamente una necesidad de dar a comunicar, ¿sí? algo que para muchos quizás no fuera muy conocido. En este caso, una perspectiva de humanación de Dios que puede resonar un tanto fuerte en una cultura griega que precisamente pensaba a ese Dios o a ese principio eterno como una cosa alejada, ¿sí? Como una entidad alejada de lo humano. Contrario al cristianismo. El cristianismo, por más recurso filosófico, por más concepto filosófico que tuviera, sobre todo en estos primeros pensadores cristianos, no abogan precisamente por una copia, ¿sí? Como algunos dirán, de esos conceptos griegos para poder sustentar una doctrina que posteriormente se hará en el primer concilio de Nicea y en los posteriores concilios al 325 después de Cristo. El caso es que aquí de lo que se trata es pensar, ¿sí? Cómo esos conceptos pueden llegar, ¿sí? a hacer comprender y hacer entender a un contexto como el griego eso que el cristianismo profesa, eso que el cristianismo defiende. Más no es propiamente una copia de conceptos con el mismo sentido que tenía para los griegos de su momento esos conceptos filosóficos que pudo emplear el cristianismo, ¿cierto? Los sentidos cambian, no son iguales. Pero bueno, en el caso de Atenágoras, y sobre todo en el texto en el que me basé para este artículo que yo publiqué en la revista Albertus Magnus, esta obra titula Legación a favor de los cristianos o Legatio pro Christianis en latín. Atenágoras, pues, al ser un autor del que casi nadie ha hablado en comparación con otros autores del cristianismo primitivo como Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría, los Capadocios, Gregorio de Niza o Gregorio de Nancianzo, sí, son autores que son muy recurrentemente citados por otros autores que también bebían de esa doctrina cristiana, que estaban circunscritos al cristianismo, pero sin embargo Atenágoras casi no aparece.
Las únicas referencias que tenemos de él son precisamente dos autores que son considerados historiadores del cristianismo, como fueron Metodio de Olimpia y Felipe de Cide, aunque hay algunas objeciones con respecto a las referencias que estos nos dan precisamente de Atenágoras. Pero lo que sí se sabe es que dentro de los escritos de este autor, él se hace llamar como filósofo ateniense cristiano. Precisamente en la introducción a esa obra de la Legación en favor de los cristianos, se llama Atenaiou Philosophou Christianoi, un filósofo ateniense cristiano. De lo que se sabe también y de lo que se puede extraer de este autor ateniense es que precisamente tiene una vinculación netamente platónica, ¿sí? No es gratuito que se piense que a principio, que en el origen del cristianismo, pues la tendencia a querer dar a conocer ese cristianismo, los pensadores cristianos tuvieran que recurrir al pensamiento platónico. El pensamiento platónico como el criterio que más se acomoda a esos contenidos de fe cristiana. Y sin embargo sabemos que posteriormente el aristotelismo será un recurso necesario también para defensa de esa fe, sobre todo en el uso que hacía de Aristóteles Tomás de Aquino. Pero retomando a Atenágoras y su perspectiva platónica, pues tendemos a considerar dos visiones. Una, que desde Atenágoras de Atenas hay una tendencia enoteísta, ¿sí?, que hereda propiamente de los griegos, pero no tanto de la religiosidad griega panteísta, politeísta. Panteísta no, sino politeísta, ¿sí?, sino más bien que es una tendencia religiosa pensada desde la crítica que los filósofos como Platón, Aristóteles, Epicuro, incluso los estoicos pudieron realizar a esas creencias religiosas tan comunes para los griegos de su momento. Y sin embargo esta tendencia enoteísta se ve, ¿sí? Hay un principio ingenerado que hace o genera todo, incluso hasta los dioses inferiores. Con respecto a esta tendencia enoteísta griega, pues se destaca una distinción entre lo creado e increado, entre lo eterno e incorruptible. Una separación que estaba propiamente en Platón, ¿sí? Eso eterno que produce todo lo materialmente visible, eso eterno que produce lo que nosotros podemos percibir, ¿sí?, tocar, sentir. Y es también eso eterno que se considera incorruptible en la medida en que no es como las cosas creadas, no es como lo que se puede tocar, no es como lo que se puede percibir. Esto lo rescata Atenágoras de Platón. Ahora bien, el punto de separación de Atenágoras con respecto a Platón radica en el concepto de Teion Haitía. Este concepto de causa divina no es propiamente platónica, sobre todo porque en la versión griega que trae Daniel Ruiz Bueno, que es el que hace precisamente esas traducciones desde el griego de las obras de Atenágoras, sostiene que el teion, el concepto teion, está en un sentido de masculino singular. Ya pensar ese concepto desde masculino singular, teion, como Dios único, ¿sí?, posibilita pensar que es un principio único, ¿sí?, indivisible y todas las categorías que se le puedan añadir a ese concepto, pero que sin embargo no puede compararse con esa concepción politeísta griega, porque desde las concepciones clásicas griegas y desde lo que uno puede llegar a percibir en los escritos clásicos de los griegos, sí, es que el teion
no tiene una diferenciación entre lo masculino o femenino, sino que hay más bien dioses y diosas. Pero aquí el carácter es que ya le está generando un tipo ya le está aplicando un tipo de género, pero no para resaltar lo masculino divino, no tiene nada que ver con eso, sino más bien para identificarlo como una única realidad, ¿sí? De la que todo lo demás depende. Posteriormente a ese teionaitia, pues viene el concepto de enosis, que es como la forma en que la criatura o lo creado retorna a eso de donde vino. Y parece ser, según Atenágoras, esas concepciones pueden darse o pueden rastrearse tanto en el médico pitagórico Filolao de Crotona como en las obras de las tragedias de Sófocles, incluso en Platón. Pero el caso es que ya la catalogación de identidad, ¿sí?, como única realidad de eso divino, ya separa completamente lo cristiano de lo griego. Ahora bien, la otra parte es considerar la divinidad en un orden cósmico, ¿sí? Que esto es precisamente el argumento, ¿sí?, o la tesis, llamémoslo en esos términos, que va a utilizar Atenágoras para defender al cristianismo ante las acusaciones que en ese tiempo se le estaban endilgando a los cristianos, ¿sí? Cristianos que fueron acusados de ateos, ¿sí?, por no creer, pues, si vamos a decir que fueron ateos por no creer en los dioses que mandaba, obligaba creer el Imperio Romano, pues sí, quizá, pero realmente un ateísmo en el sentido estricto de la palabra no hay, porque siguen creyendo en una divinidad, ¿sí? Entonces por eso Atenágoras va a recurrir tanto a los poetas, a los poietai, como también a los filósofos, que son los que van a traer este barrunto de ideas. Bueno, y entonces, con respecto a este criterio de la divinidad en el orden cósmico, pues se implanta la idea de una creación desde la nada, una creatio ex nihilo, que aparece muy explícita desde el mismo Atenágoras, cosa muy contraria a lo que puede pensarse de una cosmología platónica, porque si bien recordamos en el Timeo, pues el demiurgos, que es el que crea a partir de unas ideas, pero esas ideas ya están preestablecidas. En cambio, aquí en el cristianismo dice, pues no hubo nada realmente al principio. Lo que se creó a partir de la nada, sin ideas, sin materia primigenia, sin nada preexistente. Se crea desde la nada. Y esto para resaltar no solamente un poder de esa única divinidad, sino también para darle énfasis a la unidad divina, que pues precisamente la unidad divina implica pensar en el hecho de un Dios no escindido, ¿sí? Un Dios que pongámoslo en esos términos, y sobre todo desde la perspectiva de Atenágoras, un Dios que piensa desde sí y a partir de eso que piensa genera. Y de eso generado, pues no va a cambiar nada, porque lo que ha establecido lo establece bueno. A eso se refiere Atenágoras con una unidad divina. Esto en cuanto pues a lo de Atenágoras. Y con respecto a San Agustín, vemos que pues se nos comunica mucho que San Agustín fue heredero de una tradición neoplatónica, y que muchos de los argumentos teológicos que hay en San Agustín vienen propiamente del pensamiento platónico y neoplatónico. Ahora bien, quiero resaltar algo, y es lo que decía al principio, que, por ejemplo, se trabaja mucho en este concepto latino de la cupiditas. Una cupiditas que puede interpretarse desde lo griego como el eros, ¿sí? Un eros
que, si bien recordamos, en los diálogos platónicos se entiende en un sentido nociológico, es decir, como impulso previo a un conocimiento o adquisición de una sabiduría que es el ideal al que pretendemos llegar. Esto desde la perspectiva platónica y neoplatónica. Pero que si lo trasladamos a la tradición cristiana, sobre todo a la concepción que San Agustín recupera del Eros, que es desde la perspectiva de la Cupiditas, él nos sostiene que hay una ambivalencia en esta concepción. ¿Por qué? Porque la Cupiditas o Eros puede estar referido a un impulso adverso, es decir, a algo que nos puede generar unas condiciones no precisamente buenas para buscar unos fines que consideramos buenos, sí. Pero también está la otra vertiente, es que la Cupiditas también puede llegar a generarnos cosas positivas, digámoslo en esos términos. Pero entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que si puede ser la Cupiditas algo bueno o adverso, pues lo que concluye San Agustín es que realmente aquí de lo que depende que el Eros o la Cupidita sea bueno o mala es del objeto de deseo, ¿sí? Depende de los objetos de deseo, es como hacemos bueno o malo a esa Cupiditas o como se entiende, ¿sí? En algunos casos, San Agustín, por ejemplo, en obras mucho más tardías, aparte pues de las confesiones y de la Civitas Dei, sobre todo por los comentarios que realiza a las cartas del evangelista Juan, ¿sí? Él, por intentar hacer esa distinción entre una Cupiditas adversa y una Cupiditas noble, pues a esa Cupiditas noble va a preferir la llamada dilepsio, ¿sí? La llama dilepsio en la medida en que hay un disfrute posterior a un acto bueno realizado. Y pareciese que aquí le añadiera el criterio a la Cupiditas de ser algo malo. Pero, por ejemplo, de Civitas Dei, en la ciudad de Dios, él va a recuperar la Cupiditas y la va a destacar como algo posiblemente noble, posiblemente bueno. Con todo lo que he dicho, entonces, desde San Agustín podemos pensar una resignificación de ese concepto de Eros, pero también en el artículo que yo publiqué, este artículo sobre San Agustín, sobre la estimación erótica del amor cristiano en San Agustín, no solamente tiene una base filosófica en cuanto a de una herencia griega, sino también que nos posibilita pensar que hay corrientes de pensamiento contemporáneas como el personalismo francés que reevalúan la noción de sexualidad, ¿sí? En tanto se piensa la sexualidad como, como un nexo o un vínculo, ¿sí? Entre un yo y un tú, no necesariamente tiene que recurrirse a lo coital para pensar la sexualidad. No, es que no solamente es de coito, la sexualidad implica relación. Y esto el personalismo nos lo hace pensar, sobre todo en Mounier y toda la escuela francesa personalista. Desde esta perspectiva, entonces, pues, se puede pensar que en esa tónica de relacionalidad, pues, pudiésemos hablar de una erótica oblativa, es decir, un impulso inicial por querer hacer el bien a otros. Algo muy parecido a la caritas, ¿sí? Pero que en términos de Cupiditas, ¿sí? Tiene un plus, y ese plus lo da el impulso que mueve a hacer el bien al otro. Entonces, desde esta perspectiva hablamos de una erótica oblativa, distinta a lo que en la mística cristiana, sobre todo desde la tradición de Dionisio Pseudo-Areopagita o desde el mismo Gregorio de Niza, que son catalogados como místicos, pues ellos, desde su anexión o desde su adherencia a lo griego, pues van a hablar propiamente de una erótica teológica, que está también muy anclada con lo neoplatónico,
Y esto es precisamente desde ese impulso que me mueve a relacionarme con la divinidad, con Dios, para el caso cristiano. Eso es precisamente la erótica teológica. Bueno, hasta aquí lo que quería traerles el día de hoy, y pues ya quedo pendiente para que entablemos la discusión con respecto a estos abordajes que realicé en mis 2 artículos. Muchas gracias por su atención. Listo, muchas gracias, Steven, también por tu presentación y por el conocimiento que también nos has transmitido desde ella. Un dato antes de proseguir es, al final de la transmisión vamos a colocar los enlaces de los artículos que han publicado tanto Steven como Lina, para que los que deseen puedan acceder a ellos, ¿vale? Bien, ahorita creo que es conveniente ya pasar al segundo punto de este evento, que va a estar de la mano y dirigido por Carlos Mario Moreno, quien va a estar haciendo unas preguntas a Lina y a Steven, y ya finalmente digamos que tanto Steven como Lina podrán tener el espacio para hacerse preguntas entre ellos y proseguir con el evento. Entonces, Carlos Mario, si quieres, te paso la batuta y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias a Lina, a David y a Steven Valencia por sus presentaciones muy impresionantes y muy interesantes también a la vez. Leí personalmente, bueno, leí los artículos, tanto los 2 de Steven como el que Lina pues estuvo publicando. Y Lina, quiero felicitarte, aparte de hacerte esa pregunta que a continuación voy a hacer, porque me gustó particularmente ese estilo de escritura suave. El artículo transmite como esa frescura de la que yo que soy, o sea, una persona que no está enterada mucho del budismo, ni empapada con la filosofía, cualquier filosofía oriental. Sin embargo, me transmitió como esa paz o esa vacuidad, esa quietud de la que hablabas ahí en el artículo, que se supone que es el Zazen, ¿cierto? Sin embargo, me gustaría preguntarte a partir de la anécdota que nos referenciaste del maestro Hakuin. Bueno, pues me pareció interesante porque, bueno, a partir de ahí desarrollas todo tu artículo y toda tu investigación de cuál te inspiró esa anécdota. Sin embargo, me llamó la atención esto de los automatismos, que son un poco más de occidentales, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, la filosofía de la mente que conocemos nosotros, por poner un ejemplo, la de Gadamer y Zahavi, la de la mente fenomenológica, que dicen que la conciencia fenomenológica es, o sea, como que tratan de sostener esos automatismos a través de esa postura teórica de la conciencia fenomenológica. O sea, sabemos cuándo vamos a cruzar, si vamos en bicicleta, porque ya hemos recorrido esa ruta 1000 veces y son automatismos, no somos... digamos, somos conscientes de que ahí debemos cruzar, pero no una plena conciencia como la que tú refieres o el Zazen se refiere en cuanto a los actos. Me llamó la atención que se decía, por ejemplo, que ser consciente de levantar el brazo, ser consciente de dar un paso, ser consciente de una mirada, ser consciente de una respiración. Esa plena conciencia creo que es la que se encuentra ahí implícita en la anécdota de Hakuin, porque él le dice a las personas estas que lo llegan a acusar de ser el padre del hijo de esta niña que había quedado embarazada, y él le dice en forma de pregunta, ¿esto es así? Como que esa es una actitud también de enseñanza en la que el maestro le está invitando a su discípulo, no sé, a su estudiante
a que sea también consciente de qué es lo que está haciendo, por qué es lo que le está interpelando, con una conciencia plena de que se asegure si realmente eso es así de lo que le están preguntando. Entonces, a mí me gustaría preguntarte a partir de eso, y pues teniendo la idea que el SACEN o la invitación de esta ética en la vacuidad es como un poco a lo nietzscheano de ir más allá del bien y el mal. Entonces, ¿cómo se consideraría allí la justicia? O sea, en el SACEN, porque, digamos, en las sociedades occidentales, la justicia es un sistema que está descansando sobre, digamos, una soberanía de un pueblo y sobre todas estas ideas democráticas tan propias o tan comunes en las sociedades occidentales. Sin embargo, en el artículo o en la investigación, uno de los propósitos del SACEN, dices tú, es evitar ese compromiso con la sociedad organizada, ese compromiso exacerbado con la sociedad organizada. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se entiende la justicia allí? Porque normalmente en Occidente tendemos a pensar de que una persona que acepta una pena sin ser el culpable es un acto de injusticia, tanto del juez que lo condena, que está siendo injusto a darle esa condena que no merece, como de la persona que acepta la condena sin más, como callado, porque está aceptando de alguna forma, está aceptando una injusticia, así sea contra sí mismo. Entonces me gustaría saber cómo se relaciona la justicia ahí con el SACEN, en esta ética desde la vacuidad que tú nos quieres mostrar. Carlos Mario, no sé si agradecerte por la pregunta, porque está muy difícil. Pero la razón es esta, es porque yo les había comentado, yo tengo es muy marcada como una tendencia a entender la filosofía desde una práctica de la modernidad, es decir, yo empecé por el conocimiento, pasé a la ética y tengo una deuda con el orden, con la cuestión política. Que creo que es fundamental abordarla, justamente por lo que tú mencionas, porque pues en este momento, en el momento actual, tratar el tema político no pasa solamente por dilucidar conceptualmente algunos aspectos o aspectos fundamentales de las relaciones entre la sociedad, el gobierno, el Estado, la autoridad, sino especialmente por la manera como nos constituye, justamente, podríamos decirlo, el contexto neoliberal, podríamos decirlo así, en el cual se desarrolla nuestra vida, ¿cierto? Y incluso sabemos que tanto el capitalismo como el neoliberalismo en ese sentido son muy hábiles porque toman justamente las mismas prácticas espirituales para meterlas en su lógica. Es un poco lo que vemos con el mindfulness, la concentración plena, por ejemplo, para las organizaciones y para que siga de alguna manera como alimentando la gestión de sí. Entonces, bueno, ese es un aspecto que es muy importante analizarlo, porque uno podría tender a desactivar la práctica intentando justamente articularla al momento neoliberal actual, podríamos decirlo así. En ese sentido, lo que yo he logrado comprender con la práctica al conocer a mi maestro, porque mi maestro no fue con quien yo empecé a trabajar acá en Medellín, sino que lo conocí en México, en la Sanga de Ciudad de México, lo que logré entender es que las prácticas espirituales, y en este caso específicamente el SACEN, pues que es en la que estoy cerca, restituye el trato con el otro frente a frente, digámoslo así, porque cuando tú vas, por ejemplo, a hablar con el maestro, en el Dokusan, que es el momento de la entrevista, pues tú justamente sientes esa relación cara a cara, frente a frente con el maestro. Y de alguna manera es algo que tú intentas llevar
hacia los otros, independiente de si practican o no. Entonces, pensaría que en las prácticas espirituales, justamente una de las maneras como se restituye lo que sería la justicia es a través de ese reconocimiento del otro como persona, como individuo, o sea, como alguien que tú miras a la cara y reconoces, digámoslo así, no simplemente bajo un estatuto de ser humano en general o de ciudadano en general, sino cara a cara y lo miras a los ojos, que es lo que uno siente cuando el maestro habla, porque cuando tú entras al Dokusan, el maestro está sentado, tú también, y nos estamos mirando frente a frente, ¿cierto? Y lo que haces es hacerle una pregunta y él te la responde. Muchas veces mi maestro las preguntas que le hacía las respondía desde su vida personal, desde lo que le había, digamos, acontecido, podríamos decirlo así, y me lo compartía. Entonces, creo que ese es un aspecto que yo quisiera como ahondar muchísimo más en la forma como ciertas cuestiones de carácter, digamos así, político, en cuanto a nuestro trato con los otros, se restituye justamente en una mirada directa y digna a la otra persona. Ahora, algo que tú decías al principio, el tema de los automatismos, me parece muy importante tener presente algo o retomar lo que había dicho pues en mi ponencia, y es que, digamos que los automatismos no es un problema de Occidente, no es ni siquiera un problema, podríamos decir que es más bien una constitución biológica del ser humano como especie. Es decir, todos los seres humanos, independiente de la cultura, ¿cierto? Tendemos a automatizar conductas, pero porque la automatización de las conductas fue en nuestro pasado evolutivo adaptativamente exitoso, digámoslo de esa manera. Como otra conducta que ha sido adaptativamente exitosa, o fue, ya no es exitosa por la cuestión política, seguir al líder, por ejemplo. Era fundamental para poder sobrevivir seguir al líder, ¿cierto? Era fundamental para poder sobrevivir, practicar una serie de automatizaciones frente a la riqueza del medio ambiente, pues justamente para que no te coma el tigre, por ejemplo. Entonces hay que darse cuenta que no es algo que esté relacionado con la cultura, pues, o así lo leo yo, porque a mí me gusta hacer mucho esas relaciones cultura y lo biológico, porque pues me parece como muy difícil entender el ser humano si uno no aplica toda cantidad de estrategias que pueda. Entonces, en realidad lo que ocurre es que podríamos decir que las prácticas espirituales es una especie de transformación que se hace desde la cultura a una condición biológica que persiste y que adaptativamente es necesaria, pero que cuando ya vienen esas relaciones que tú mencionas, políticas y éticas, el automatismo es problemático, podríamos decirlo así. Ahí es donde se vuelve problemático el automatismo. Y tender a automatizar las relaciones con los otros, las relaciones con el mundo, es justamente un poco lo que lleva a que a veces actuemos desde una especie de práctica de la supervivencia, digámoslo así. Entonces, las tradiciones espirituales, las prácticas espirituales vuelven, digamos, o nos regresan a ese aspecto cultural fundamental de comunidad, podríamos decirlo así. ¿Y cómo lo hacen? Esto podrá parecer extraño, lo hacen justamente haciendo prácticas opuestas a lo que nos lleva a automatizarnos, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, de ahí, por ejemplo, el sasen, el yoga, los ejercicios espirituales, por ejemplo, de un San Ignacio de Loyola, toda la clase de ejercicios espirituales que si uno los analiza, los lee, los mira desde la anécdota, desde la narración, lo que se da cuenta es eso, o sea, lo que se está haciendo es, digamos, ir como contra el automatismo que nos es natural, ¿cierto? En este caso, y volvernos justamente o recordarnos ese aspecto de humanidad que nos provee la cultura, pero al mismo tiempo, cuando la cultura se automatiza, porque date cuenta que la automatización es inevitable, las prácticas espirituales logran renovar el trato con los otros y logran transformar al ser humano siempre hacia ese trato que devuelva como esa especie de dignidad
cara a cara. Por eso yo insistía que no es un retraerse, no es una apatía, no es una indolencia, porque el es así de Hakuin uno podría leerlo así. Lo que tú estás diciendo, después Hakuin es, como Hakuin está más allá del bien y del mal, ¿cierto? No le importa nada, entonces le da lo mismo si le hablan mal, si no le hablan mal, si le traen a un muchachito, si se lo llevan los papás, pero no se trata, él es así de Hakuin, no se trata de que él sea indolente o no le importe, más bien se trata de que él logra ponerse en la postura de entender, ¿cierto? Que los otros también están haciendo un camino de comprensión, o sea, y estamos caminando juntos para podernos comprender, y la comprensión muchas veces tal vez pase por esas situaciones injustas, digámoslo así, pero Hakuin igual acompaña a la niña, acompaña a los vecinos, acompaña a los padres, y cuando ellos se dan cuenta, digamos, de su error, Hakuin no los sermonea, Hakuin les dice, es así, pues es así, es de esa manera, pero entonces sí, ¿por qué no podría leerlo así? Y me llama la atención que uses la frase de Nietzsche porque es justamente lo que me llevó a mí en la tesis de doctorado, a intentar entender es así desde la frase de Nietzsche, más allá del bien y del mal, pero teniendo en cuenta que desde el Zen no se propone una estructura axiológica frente a otra estructura axiológica, sino más bien un poco como superar la axiología rígida o ciertas normas y deberes que son rígidos, de tal manera que la ética va surgiendo de una manera como espontánea, o los comportamientos éticos en ese mirar al otro frente a frente. Vale, gracias. No, mi pregunta, digamos que la motivación no era exclusivamente poner la actitud y la acción de Hakuin en como valorarla moralmente o mirar si podía estar más allá del bien y el mal, sino al leer la anécdota, me pensé en la justicia, porque la justicia tiene ese valor, digamos, en algunas estructuras o no sé, en algunas estructuras morales aparece y en otras no, la justicia, y también porque está como valor político y ahora es famoso decir como este tema es moral, por tanto no es político, tema es político y por lo tanto lo político no puede clasificarse como moralmente bueno o malo, porque se supone que lo político debe ser impuesto universalmente y digamos, a todos los ciudadanos sin discriminación. Entonces, la pregunta iba por ese lado de si la justicia podía verse como un bien moral o podría estar más allá de toda moralidad. Y quería saber si el Sazen estaba, no sé cómo lo veía desde el Sazen se veía la justicia, pero muchas gracias por tu respuesta y me aclaró. De pronto algo más, y es señalar que, pues, digamos que una cuestión es como realizar una analítica de los dualismos, digámoslo así, en torno a lo moral o a lo político, si la política está más allá de esos dualismos, y otra es lograr ver el mundo sin esos dualismos. Entonces, por eso lo de la práctica es tan importante, o sea, mira, la actitud de Hakuin, si nos vamos a ella como lo que nos ancla como ejemplo, es pues el no lo señala entre bueno, mal, injusto, justo, mejor o peor, ¿no? Pues, o sea, ese es como el punto, o sea, él no va como a esa valoración dualista, sino que ahí se recoge más bien, digamos, la idea de lo que significa el despertar para Buda, podríamos decirlo así. Entonces es cómo se ve el mundo de esa manera y cómo en realidad se ve. O sea, no es solamente lo que yo analizo, ¿cierto? Y que lo tengo como imperativo. Me propongo no ver el mundo de manera dualista, sino efectivamente verlo de esa manera y vivirlo así. Vale, muchas gracias, Lina. Bueno, Steven, también estuve leyendo tus artículos. Voy a hacerte una pregunta
porque pues, obviamente el tema del cristianismo y de la filosofía griega, pues digamos que poca discusión hay en cuanto a que tienen alguna relación, ¿sí? O sea, platonismo y cristianismo, luego, luego la relación del cristianismo en Santo Tomás con Aristóteles, eso que casi que nadie lo pone por duda, pero tenemos claro, como tú bien lo dijiste en la presentación de tu artículo acerca de San Agustín, que un manejo del término eros y deseo que San Agustín hace en sus obras, en las confesiones y entre otras, digamos, parece que es el mismo manejo de los términos en el banquete platónico, ¿no? Pero el banquete platónico, y como tú también bien lo has dicho en la presentación, habla del eros como si fuera un impulso, o sea, este amor es un impulso que proviene internamente hacia al objeto de deseo, al objeto amado, que se propone como conocerlo, que le va a llevar a ese conocimiento. Es un propósito nociológico, como tú bien lo dejaste claro. Pero mi pregunta es, ¿cuál es ese impulso entonces en San Agustín? Porque San Agustín tiene la idea cristiana del hombre caído, ¿no? Entonces, el hombre caído, ¿de dónde surge el impulso del hombre caído hacia un ser divino, un ser que es verdad, etcétera? ¿Dónde surge ese impulso? Sí, me gustaría que me explicaras, como tengo esa duda respecto, cuando leí tu artículo me surgió. Sí, Carlos, gracias por tu pregunta. Uno cuando expone este tipo de cosas e intenta cumplir con el tiempo a ras, es complicado porque hay muchas cosas que se quedan ahí, sin abordar. Pero creo que tengo la respuesta a tu pregunta, espero contestarla. Hay una cosa que no abordé, quizás dentro del artículo sí lo expongo, y es un concepto básico que es la gratia dei o gracia divina. ¿Qué pasa con eso? Está la idea del hombre caído, ¿sí? En tanto persona imbuida o sumergida en el pecado original, que lo lleva a cometer, o se interpreta, que lo lleva a cometer errores, ¿cierto? Y todo este tipo de nociones que derivan precisamente de esta noción de pecado original. Pero cuando San Agustín imprime o introduce el concepto de gracia divina, allá le está dando un giro total a esto. ¿Por qué? Porque según él, esa gracia es la que posibilita al hombre deshacerse de su condición, en este caso pecaminosa, para adquirir un estado más sublime del que tenía antes. Una condición que desde todos los teólogos, no digo solamente de San Agustín, sino desde previos pensadores a él, como fueron Clemente de Roma, San Irineo de León, que también aborda mucho esta noción de gracia divina. Depende es de lo que esa divinidad o Dios le puede ofrecer el hombre para poder restablecerse de su condición pecaminosa. ¿Por qué traigo a colación esto de la condición para restablecerse de la actitud o condición pecaminosa del hombre? ¿Y por qué depende de Dios? Esto lo utilizan todos estos padres de la iglesia precisamente para rescatar y dar énfasis al hecho de la muerte de Cristo. Porque si bien se trata de justificar y darle importancia y énfasis como cristianos que son a la muerte de Cristo en tanto actitud salvadora, salvífica,
precisamente eso depende de un designio divino, más no propiamente humano, ¿sí? Y este es el choque particular que sucede con los griegos. Porque si nos vamos a las cartas, en la carta de los, en los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo relata el hecho de que estuvo en el Areópago en Atenas y quiso hablar del Dios desconocido, ¿sí? De ese Theos Agnostos, está hablando precisamente de esas condiciones, ¿sí? Que derivan propiamente de una divinidad, pero que el hombre en sí mismo no se puede dar. Esto lo digo, es para rescatar esa acción salvífica de Cristo muriendo, ¿sí? Que eso ya puede tener otras connotaciones, puede tener otras nociones distintas, pero al menos desde los padres de la iglesia, sobre todo en San Agustín, que es el que yo trato, la gracia divina es la posibilidad para salirse de esa condición pecaminosa y poder llegar a un estado más sublime. O sea que de alguna manera hay cierto quiebre en cuanto al pensamiento, sobre todo agustiniano y de posterior, y la filosofía griega allí, ¿no? En dónde, quién da el impulso, porque en Agustín el impulso lo da Dios con su gracia, y el griego es más, no sé si como más antropocéntrico, para decir que el impulso proviene del mismo hombre como tal. Exactamente. Ok. Muchas gracias. Sí. Quería acotar otra cosita ahí, y es precisamente que cuando yo me acerco a este tipo de estudios, trabajos, uno regularmente escucha y hay gente que jura, porque yo he escuchado incluso en ámbitos académicos que se dice esto puede sonar incluso un poco escandaloso: cristianismo es copia de lo griego. Y uno dice, bueno. Y cuando uno hace estas aproximaciones conceptuales, hablo en términos de conceptos, y uno ve que hay un giro semántico a como lo pensaban los griegos, ya uno dice, no son iguales. La resemantización aquí creo que es lo que precisamente labró el cristianismo, por más que utilizaba conceptos griegos, sí. Esa resemantización fue la que labró el cristianismo para poder hacer comprender los contenidos de su fe a esa cultura en la que se estaba insertando, Grecia. Pero no son lo mismo. Filosofía griega y cristianismo son dos cosas contrarias, por más que el cristianismo utilice conceptos griegos. Ese era el énfasis que quería hacer. Sí, muchas gracias, Steven. Vamos a poner en el chat en línea del YouTube los enlaces a los artículos de Steven y de Lina, para que las personas interesadas en conocer más de sus investigaciones puedan leerlos, descargarlos. Creo que pues yo los puedo descargar sin problema. Entonces, sí, no sé. Así es, Carlos. La idea es colocarlos una vez finalice la transmisión, para que esos enlaces queden para siempre y no se pierdan con los mensajes de la transmisión. Bien, pues también les agradezco por responder las preguntas. Veo que Carlos Mario hizo muy bien la tarea de leer los textos y de presentar la pregunta. Pero entonces ahora quisiera preguntarles a Steven y a Lina si alguno quisiera hacer una pregunta al otro, y si es el caso, pues tendría la palabra. Sí, de pronto yo quisiera como preguntarle a Steven. Tenía una pregunta antes de algo que mencionó Carlos, y es, bueno, no sé hasta qué punto uno podría decir, por ejemplo, que en Platón específicamente el impulso del eros es desde el hombre. Pues, o sea, a mí me parece un tanto como problemático plantearlo de esa manera. Lo que pasa es que como no está esa relación individuo-Dios, entonces uno en algún polo tiene que poner el impulso, pues desde nuestra visión, pero yo creo que sería importante de pronto como aclarar ese aspecto,
sobre todo porque sabemos que lo que hace Platón es como resignificar toda la tradición del Eros anterior a él en la poesía, y prácticamente introducir algo inédito, pues para Platón es algo inédito eso que se está trabajando en el banquete, y de alguna manera, aunque es inédito, sí pareciera retomar la idea muy griega de que pues quien nos ama, más bien, a quien amamos no tiene que recíprocamente amarnos, pues que es una idea pues que es muy griega, no es como la nuestra, es como, bueno, Dios nos ama, nosotros la amamos a Él, ¿cierto? Pues en la idea griega no es eso, o sea, quien se enamora está enamorado y ya el problema es como de él, por decirlo de alguna manera. Bueno, y la pregunta para Steven era, él había empezado como a mencionar lo del enoteísmo, ¿cierto? Y entonces me llamó la atención porque siento que ahí se cortó como en un momento esa explicación de por qué se introduce ese término en la filosofía pues de Platón y de Aristóteles, pues porque hay que tener presente, porque decías como, o yo lo entendí sí, o no sé si fue de pronto un cable que se me cruzó cuando estabas exponiendo, como que es una experiencia religiosa de lejanía en el hombre griego hacia los dioses, pues, y lo que uno ve en la religión griega es que la experiencia de los religiosos es muy variada, o sea, no puede, digamos, unificarse en un solo tipo de relación. Incluso Pierre Hadot pues menciona que uno podría hablar de cierto sentimiento oceánico en los griegos si quisiera hablar de un tipo de experiencia espiritual, porque es tan difícil desde nuestros términos poder hablar de eso, de pronto desde los ritos de Eleusis, lo que pasa pues con los ritos de las bacantes, ¿cierto? Entonces eran dos preguntas. Uno, ¿cómo se legitima introducir la noción de noteísmo? Y la otra, si habías afirmado eso de que hubiese como una especie de relación distante entre el hombre y lo divino en la tradición griega. Perfecto, Lina. Ok, estoy un poquito disipado. ¿Me repites nuevamente la pregunta, la primera que hiciste? La primera es cómo, pues, cómo justificas tú introducir la noción de enoteísmo cuando mencionabas justamente como, pues, cómo podríamos calificar con algún término pues ese aspecto de lo divino en la tradición filosófica, pues en este caso Platón y Aristóteles. Ok, listo. Uno comprende, y tú bien lo rescatas, hay variaciones en cuanto a actitudes religiosas en la cultura griega, ¿sí? Porque no es lo mismo la actitud religiosa que se tiene para con un Dios y con otro, ¿sí? Hay unas formas, y esto creo que hay muchos autores, filólogos y estudiosos clásicos que lo han abordado, porque hay unas formas de comprensión, perdón, hay unas formas cúlticas de cercanía, por ejemplo, para con la diosa Afrodita, otras para con Dionisos, y así, ¿sí? Y así pasa con todos los dioses. Son distintas formas de relaciones con los dioses. Pero cuando hablamos de noteísmo, eso deriva propiamente de una condición, no tanto como si los griegos, porque yo lo expresé hacia el principio, como si los griegos pensasen que hay una única realidad tan superior que supera a los demás dioses, y por eso, recurriendo a términos aristotélicos, hay dioses inferiores, ¿cierto? Todo esto. Unos dioses superiores y otros inferiores. Pero cuando recurrimos al concepto de noteísmo, eso viene precisamente, no es algo que exista tan explícito dentro de los autores griegos, ¿sí? Existe enosis como
como una condición de lo divino que le posibilita que se mantiene íntegra, ¿sí? O sea, no se puede equiparar lo divino con otras cosas, ¿sí? Con lo material y este tipo, pero es una concepción mucho más filosófica, no tanto platónica, quizás platónica, pero es más neoplatonista, sobre todo en las Eneadas de Plotino y todos estos desarrollos que se hacen posteriormente, sobre todo en una mística que es el énfasis que se le da al neoplatonismo. Y la otra perspectiva de la enosis es como un proceso de participación en lo uno, en ese uno divino, ¿sí? Pero como te indico, enoteísmo propiamente que esté explícito dentro de una cultura griega, no existe. Sin embargo, se sustrae, se puede sustraer, ¿sí? Algunos teóricos, por ejemplo, los que desarrollan la concepción de una teología desde el Timeo de Platón, y en este momento me viene a la mente tres autores que son Gabriela Roxana Carone, la argentina, que ella se doctoró precisamente haciendo su tesis en el Timeo de Platón, Marco Ramis y Marcelino Legido López. A mí me parece muy particular porque estos tres autores coinciden en que esa divinidad o esa unidad o ese uno al que nos estamos refiriendo y del que nosotros podríamos concluir que puede salir el concepto de enoteísmo, ¿sí? Como un Dios único, principio de todo, generador de todo, radica en el hecho de que Platón sostenga la idea del to agaton o el bien. Cuando plantea el bien desde República, ¿sí? Pero un bien que también determina las ideas como condiciones de posibilidad para todo lo existente, y esto ya es platónico, ¿cierto? Ya estamos hablando de una atención enoteísta, de una perspectiva enoteísta. Las ideas como lo único posibilitador de lo existente, desde el pensamiento más temprano de Platón, y ese bien que desde la República se entiende también como lo único generador de todo. Desde ahí subyace precisamente esa concepción enoteísta, pero te indico nuevamente que realmente eso no es tan explícito. No existe enoteísmo, sino más bien una enosis, como un proceso de acercamiento a eso divino. Y tu segunda pregunta era... Y la segunda pregunta era si habías mencionado, no sé si afirmaste eso, de que dentro de la tradición religiosa griega la experiencia que había era como de una lejanía con lo divino. Pues no sé si fue eso como lo que querías expresar o se me cruzaron los cables con algo que estabas ya mencionando sobre el cristianismo. No tanto, o sea, la perspectiva griega no es tanto que el Dios se acerque a lo humano, por más Prometeo que haya. Porque pues el mito de Prometeo dice que él le procuró a los seres humanos toda el arte y la ciencia que tienen, ¿no? Pero no creo, al menos no lo percibo así, como sucede en el cristianismo, de un Dios que por su propia voluntad decide hacerse humano y acercarse al humano, regenerarlo. ¿Sí? Incluso algunos dirán, sobre todo no solamente en la cultura griega, sino en otras mucho más antiguas, que parece que ese Cristo Dios que se humaniza, el Dios que se hace humano, tiene sus antecedentes en otras culturas y que el cristianismo copió de ellas, ¿cierto? Pero si nos vamos al caso explícito de lo griego, no sé en qué medida esto puede encontrarse, ¿sí? O pensarse como si los griegos lo hubieran asumido, tal y como lo asume la perspectiva cristiana, del acercamiento Dios-hombre. Uno puede pensar que quizás hay una intención del acercamiento del hombre con Dios, ¿sí? Como decisión deliberadamente humana, mas no deliberadamente divina. Cosa que sí
piensa explícitamente el cristianismo y eso es cosa que defienden pues todos los pensadores cristianos de antaño. Pero se me dificulta un poco pensar a ver si de pronto esto se puede llegar a ver tan explícito dentro de una cultura religiosa como la griega. Porque a mí me parece que no. Lo que pasa es que a mí me hace pensar que justamente la humanización de lo divino en la tradición cristiana es producto de la lejanía de la divinidad. Cuestión que en la tradición griega no ocurre porque lejanía no hay. O sea, en realidad no podríamos leerlo en esos términos porque el mundo de los dioses, digamos, hace parte constante del mundo de los hombres. Entonces, tal distancia no ocurre en el sentido en que lo leemos en el cristianismo. Tal vez la restitución pues, que se hace con los dioses de su cercanía a través del culto, Hesíodo pues lo explica en el mito de Prometeo justamente, pero no hay necesidad de que los dioses, de que haya ese proceso de humanización de los dioses porque ellos están imbuidos en el mundo constantemente, relacionándose con los hombres. Entonces era más bien a eso que apuntaba, que uno no podría encontrar humanización de lo divino porque no es necesaria, digámoslo de esa manera, pero era eso como lo que me suscitaba lo que estabas presentando. Ok, sí, ya te entiendo, Lina. Sí, sobre todo es una... Casi que lo divino en los griegos se vuelve un poco antropocentrista, ¿no? Se vuelve humano. Y eso es la crítica que los apologistas, incluso ahorita pensando en Atenágoras y otros como Tasiano de Ciro o Hermias, el filósofo, también ateniense, le criticaban a los griegos, la antropomorfización de lo divino, ¿sí? Esos vínculos más cercanos entre los hombres y los dioses. Y en el cristianismo, sí, hay una distancia ontológicamente hablando, porque no es lo mismo el Dios puro, ¿sí? Inmortal, que crea todo, al humano que está limitado por ciertas condiciones y su condición pecaminosa, ¿cierto? Eso ya lo hace muy limitado y no perfecto en sí mismo. Pero creo pues que desde esta perspectiva uno puede llegar a pensar que sí, realmente sí, desde el cristianismo sí se puede llegar a pensar una distancia ontológicamente hablando. Y lo más particular es que los cristianos, los pensadores cristianos sobre todo, esta condición de humanización la piensan más desde un punto de vista de mímesis. ¿A qué me refiero con eso? En la posibilidad de que si eso lo hace la divinidad, y si eso lo hace la divinidad y es un bien, pues ¿por qué no imitarlo los mismos hombres? ¿Cierto? Esto tiene ya una perspectiva mucho más ética. Pero en esa tónica va. ¿Sí? En esa tónica se nota, porque lo ético parece que viene implicado dentro de esa noción teológica cristiana, ¿no? Y sobre todo por la humanación de Dios, una humanación de Dios en Cristo, que si tiene unas actitudes virtuosas y nobles, pues también los que son seguidores deben hacerlo, pero es desde una perspectiva mucho más ética. Listo, bien. Pues bueno, muchas gracias por la pregunta, Lina, y también por la conversación que hemos tratado de llevar. Uno de los puntos acá curiosos que quiero resaltar es, y ya para ir concluyendo con la última pregunta, es que el filósofo y columnista Carlos Barbosa ha ido siguiendo justamente la exposición muy de cerca de Lina, tratando de comentar algunas cosillas por ahí. Digamos que, y ya para finalizar, hay una última pregunta que nos hace Julián David Sánchez Morales, que es para Lina, que dice, ¿cuánto del dogma protagónico de el hombre es la medida de todas las cosas, por lo menos en lo moral, hay en el Sazen? Lina, te escuchamos. Bueno, o sea, primero habría que, digamos, aclarar la manera como
pues yo entiendo la frase protagórica, ¿cierto? Porque hay una lectura que se hace como desde lo individual, o sea, que cuando se dice que el hombre es la medida de todas las cosas, lo que se está diciendo es que el individuo es la medida de todas las cosas. Pero habría más bien una lectura que podríamos tildar de sociológica, aunque suene bastante anacrónico o chirre un poco como esa noción, donde cuando Protágoras dice el hombre es la medida de todas las cosas, en realidad lo que está diciendo es la polis es la medida de todas las cosas. Entonces, allí hombre, Protágoras no lo traslada a un individuo aislado, sino a la polis. Y eso además es, digamos así, como que se vincula de manera muy coherente con otros aspectos del pensamiento protagórico. Entonces, en ese sentido, digamos, político de comunidad, ¿cierto? Que es algo que luego justamente Platón, Sócrates van a criticar fuertemente, como la polis no puede ser la medida de todas las cosas, la medida de todas las cosas serían las ideas, digámoslo de alguna manera, no puede ser la polis. En ese sentido diríamos que ni la frase entendida de manera individual, ni la frase entendida en sentido sociológico podría trasladarse exactamente a la tradición del Sazen. Porque finalmente, o sea, tal vez lo que podríamos decir, si entendemos como toda la tradición soteriológica, es que Buda sería la medida de todas las cosas, posiblemente eso sí sería más cercano, siguiendo lo que decía Steven, porque la cuestión de seguir el ejemplo del maestro es fundamental en las tradiciones espirituales, más bien Buda sería la medida de todas las cosas, y en ese sentido lo que intentamos en el Sazen es justamente cuando nos sentamos en Sazen, poder recibir, digámoslo así, toda esa tradición, desde el momento en que Buda se ilumina en esa postura que se intenta adoptar en el presente, ¿cierto? Entonces, yo creo que sería más bien hacia ese punto, si pudiéramos trasladar a frase, hacerle como una resignificación, es Buda quien sería la medida de todas las cosas, pero hay que tener en cuenta que incluso el Sazen apunta a llegar a un desprendimiento tal que ni siquiera ya Buda nos sostenga en el Sazen. Es decir, que iríamos un punto más allá o más acá en que la vacuidad sería la medida de todas las cosas, más bien, ¿cierto? Hacia allá tendríamos que ir. O sea, en principio podríamos sostenernos de Buda, por ejemplo, lo que él enseña a través del óctuple sendero, la rectitud, ¿cierto? Pero hay un momento en el cual tendríamos incluso que abandonar la idea de Buda como medida de todas las cosas y más bien vivir la vacuidad como medida de todas las cosas, intentando hacer, pues, digamos así, un juego entre la noción de Protágoras y la noción de Protágoras en sentido individualista y el budismo. Pero como digo, si uno lee la frase de Protágoras en su contexto griego, pues en realidad Protágoras está hablando desde la polis, o sea, la polis es la que dice que es lo bueno, incluso no que es lo bueno y lo malo, sino que la polis es lo que dice que es lo más conveniente y que no es tan conveniente, podríamos decirlo así. Y hay que tener en cuenta también que en el budismo se intenta entonces problematizar la idea, pues digamos, del yo en ese sentido y también de un individuo que estaría como de alguna manera separado del mundo. Entonces yo como que intentaría jugar diciendo más bien la vacuidad es la medida de todas las cosas. O en los términos budistas, la frase que se usa es la vacuidad es forma y la forma es vacuidad. Esa es la noción, pues esa es la frase, digamos, que se usa en textos budistas. Listo, perfecto, Lina, pero bueno, yo creo que ya con esto ya podemos terminar el evento de hoy. A los tres, tanto a Steven, a Lina y a Carlos Mario, les quiero agradecer por la asistencia, también por compartir sus ideas con nosotros. También al público, aprovechar para dar las gracias por también mantenerse, por ver estos eventos. Y ya finalmente quiero anunciar las últimas dos eventos que tendremos la otra semana, el coloquio de Filosofía de la Religión y de la Espiritualidad, el cual será el próximo jueves 29, con la ponencia titulada El paraíso del creyente, una aproximación al aprendizaje espiritual del Islam Sharia a partir de las metáforas con base corporal,
que estará a cargo de Samantha Leiva Cortés. Y finalmente, el sábado 31 de julio tendremos el segundo conversatorio y con el evento que cerraríamos este coloquio, que va a tratar el tema de la espiritualidad y ética ambiental. Entonces, les vuelvo a dar las gracias a todos. Les recuerdo que al final de la transmisión van a aparecer en la descripción del video, de este video, todos los artículos publicados por Steven y por Lina para que puedan revisarlos con calma. Y bueno, pues entonces, de nuevo, muchas gracias y pues nos veremos en la próxima. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.